Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Agustín? Muy bien. Bueno, bienvenido. Bueno, Estábamos muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Agustín. Sabemos que terminó hace un ratito la sesión. Estábamos viendo recién a Javier Milei. ¿Podemos tirar el de recién? La entrada y la salida. La estábamos salida. viendo. A ver. ¿Alcanza lo de Adorni? Es suficiente. Chorros, grita. Es suficiente chorros. Chorros corruptos a los Eso son colegas. ustedes. A los periodistas era. Sí, Yo no afané nada. sí. Ay, ay, ay. Estamos naturalizando ya este tipo Un de hermoso cuestiones. clima. No, Digo, bueno, no, porque no es como me que... parece que sí, que es horrible esto. Pero bueno, es patético el presidente que tenemos, ¿no? Digamos, lo patético del presidente, lo ordinario del presidente, lo agresivo del presidente, bueno, me parece que sin ninguna duda es un dato distintivo de este gobierno, independientemente de Adorni, independientemente de lo que yo llamo que es un gobierno de corrupción extendida, para no decir corrupción generalizada, porque uno por ahí puede pecar de injusto, pero es un escenario de corrupción extendida, digamos, ¿no? Porque tenía el presidente con Libra, la hermana del presidente con las coimas en Andís, todo el escándalo de Adorni. El sábado de la noche o el domingo echaron a un funcionario que se había olvidado simplemente de declarar 7 departamentos en Miami, un funcionario del Ministerio de Economía. Frugoso. El titular del ARCA, que es el organismo de recaudación impositiva, quien en teoría debería cuidar que en la Argentina no exista lavado de dinero, está imputado en una causa, entre otras cosas, por lavado de dinero. Entonces, El que tiene que auditar, no, el que tiene que auditar primero es eso, digamos, ¿no? Bueno, pero acordémonos, digamos, ¿no? El presidente apenas asumido en campaña, los evasores son héroes. Confío más en la mafia que en el Estado, porque la mafia tiene códigos, el Estado no, digamos, ¿no? Entonces, es toda una distorsión absoluta, ¿no? Y bueno, lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, con la presencia del presidente, todo el gabinete, claramente que es una situación anómala, ¿no? Porque primero, bueno, el gobierno hoy se paró para ir a defenderlo a Adorni. Yo he sido jefe de gabinete y tenía absolutamente en claro que dentro del paquete de funciones que tenía, de la responsabilidad que tenía, era defender y comunicar la gestión y obviamente defender al presidente de la nación. Bueno, acá es exactamente al revés. El gobierno, el gabinete, el presidente, la jefa del gobierno, que es la hermana del presidente, defendiendo a Adorni, ¿no? Ahora, Y Agustín, bueno, y después esta cosa de la ovación a la hermana del presidente, ¿no? sí, le Digo, cantaban ole, 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 Karina, sí, Karina. sí, No sé si lo tenemos, creo que es. A ver, vamos a verlo. ¿Cuál es el 20? Sí, el 28. A ver si creo que es este. Índole personal, Sí. quiero tomarme un tiempo para agradecer a los millones de argentinos que expresaron su apoyo en las urnas en las últimas elecciones. La gran mayoría del país eligió no volver al pasado. Ahí viene, ¿eh? Ole, 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 Cari. Se para y saluda. Raro este momento, ¿no? sí, todo es extraño en ese, Ese todo es escenario. extraño en ese, Contexto. en ese mundo, en ese contexto, digamos, ¿no? Es que sé yo, qué decir, digamos, un jefe de gabinete que no dejó de leer nunca. Yo fui 3 veces a la Cámara de Diputados, después no me llamaron más porque como era candidato a vicepresidente, era casi un acto de campaña ir a una sesión de esa, pero eh, mis exposiciones no las leía, porque además en el reglamento de la Cámara de Diputados está prohibido leer. Ah, ¿sí? Sí, está prohibido leer. ¿Y entonces? No se puede, y bueno, ¿Y esto habrá estado guionado también? ¿O por lo menos yo habrán no sé estado si el de momento acuerdo? de Karina, Karina estaba preparado, ¿no? sí, probablemente que Coordinado. ya estaba coordinado y preparado, pero hasta las palabras finales de Adorni las tenía leídas, tenía un papel para leerlas, digamos, tenía una guía, bueno, para responder y bueno, por eso existe la posibilidad de que el jefe de gabinete pida
que se pare la sesión por 4 minutos, 5 minutos, porque bueno, por ahí vas al baño, por ahí querés mover un poco el cuerpo, no sé, estirar un poco, una cuestión de esas características. Ahora, cada bloque de preguntas se iba, había un cuarto intermedio que no era de 5 minutos, era de 10, de 15 minutos a veces, se iba el jefe de gabinete adentro donde estaban los asesores, le daban todas las respuestas, venía y leía todas las respuestas, hasta las chicanas las tenía ahí puestas, digamos, ¿no? Entonces, Tenía guionadas hasta las chicanas. tenía guionado escritas hasta la chicana. Entonces, cuando en el cierre el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, le dice, sorprende la falta de background del jefe de gabinete, que no conozca el gobierno, porque de esto se trata, digamos, ¿no? Se te daba la sensación de que era un jefe de gabinete que no tenía dominio de ninguna de las áreas del gobierno. Algunas de las áreas, algunas cuestiones las podría decir sin un papel, digamos, ¿no? No es que todos los jefes de gabinete hemos tenido equipo de apoyo, porque te hacen una cantidad de preguntas, qué sé yo, bueno, sabes las preguntas que te pueden hacer y pueden ser de diferentes áreas, entonces vos tenés un equipo de apoyo que mientras el diputado va preguntando, ese equipo de apoyo vas consiguiendo la respuesta, digamos, ¿no? Y te escriben la respuesta, bueno, vos podés decir... leerla o no leerla y decir, Claro. bueno, pasó este es indicativo, se hizo esto tal cosa, digamos, bueno, acá le faltaba decir punto y aparte, o punto y seguido, digamos, ¿no? Porque era absolutamente todo leído, bueno, y vuelvo a decir, y eso choca porque nosotros somos una cámara en donde está prohibido leer. Si vos para leer tenés que pedirle autorización al cuerpo. Pido autorización para leer un párrafo o le informás al presidente, sí, presidente, voy a leer un paso a leer, pero no podés hacer todo tu discurso, toda tu exposición de motivos leyendo, no, tenés que demostrar que conoces el tema, que sabes del tema. Bueno, esto es lo que me parece que es lo que no sucedió. El jefe de gabinete no sucedió en absoluto, mostró una idea de que conocía el tema, el funcionamiento del gobierno, y por el otro lado, cada vez que se le preguntó sobre las cuestiones que lo involucran en forma directa, de falta de transparencia, de no poder justificar el crecimiento patrimonial en menos de 2 años, siempre se escudó con la idea de esto está en la justicia, yo no quiero hablar porque puede entorpecer la cuestión de la cuestión de la justicia, pero bueno. Después esta cosa de que mi declaración jurada está presentada, pero la declaración jurada tiene una parte pública y una parte confidencial, cosa que es cierto. La parte confidencial, la del cónyuge, y solamente la de parte confidencial la puede solicitar la justicia. También la podés mostrar vos. Si quisiera, si no Si hubiese vos, nada que si ocultar. si a vos te dicen me están acusando por esto, bueno, mira, acá está. Claro. Acá está. Entonces, esto se compró, está a nombre de mi esposa porque, no sé, lo que sea, digamos, pero no lo hizo absolutamente para nada. Entonces, todos los que presumimos que a Dorni le cuesta muchísimo justificar su crecimiento patrimonial, el silencio a nosotros te fortalece en la idea de que esa duda que vos podías llegar a tener, en realidad la ahondás, ¿no? Esto claramente es así, muy opaco todo, muy opaco en cuanto a las respuestas alrededor de la transparencia, y muy pobre la exposición de él. Muy pobre la forma en que expuso, digamos, ¿no? La idea de que estaba leyendo algo que seguramente lo debe haber leído más de una vez, porque lo leyó de corrido y no se trabó. No se trabó. Pero bueno, muy pobre en este sentido, y bueno, y después todo el espectáculo de lo que significó la presencia del presidente y de la hermana del presidente, digamos, ¿no? Es una cosa inédita, ¿no? Inédita. Cuando es así, cuando usted estaba como jefe de gabinete, ¿se coacheaba un poco, se practicaba esto o cómo es? Cuando vos de golpe tenés ese cargo y decís, bueno, ¿cómo...? No, obviamente que preparás tu exposición, Preparás. digamos, obviamente, como preparás un discurso en la Cámara de Diputados. Yo muchas veces, cuando era presidente del bloque, siempre cerraba los debates, siempre preparaba el discurso, siempre lo preparaba, y esa preparación contaba de recolección de datos, de informes técnicos, y después de una hechura final, por decirlo de alguna manera, que lo haces vos, que le pones cosas y demás, digamos, ¿no? Claramente que esto es así, pero una estructura que se prepara, así, bueno, voy a utilizar mi informe
de mi exposición de motivos, hablando de este tema, de este tema, de este tema, de este tema. Voy a hacer hincapié en la política de vivienda, en el marco de la obra pública, en la política de vivienda. Bueno, y después, sí, entonces, sí, bueno, como voy a hacer hincapié de la política de vivienda, le pedís al ministro de Vivienda o al área de vivienda cuántas son las viviendas que llevamos construidas este año, cuántas van a faltar para construir, bueno, y así sucesivamente, digamos, con cada una de las áreas. Eso es así. Ahora, lo que yo digo es que con todo eso, lo que vos transmitís conocimiento, transmitís Claro. que estás sobre el tema, Estás en transmitís el tema, que claro. estás en el tema. Acá hizo lo que... es más, fue más parecido al inicio de las sesiones ordinarias, Sí, tal digamos, cual. de las Sí. sesiones ordinarias, Sí, en sí. donde agarró Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa tal cosa, Ministerio de Seguridad tal cosa, y vos das el informe de la marcha de gestiones y bueno, mire, yo hoy voy a hablar de economía, digamos, ¿no? Porque teóricamente dentro de 2 meses tenés que volver a venir. Ya tendrías que haber venido en marzo. Te morfaste marzo, te morfaste uno. En mayo te corresponde ir a la Cámara de Senadores. Le correspondía ahora ir a las senadoras. porque Le Franco correspondía había- ir a los senadores, pero empezó por diputados. Para mí no saben, para mí no tienen ni idea. Dicen, bueno, hagamos Y esto, después, por ahí y después en vamos junio viendo. y después en junio tiene que volver y bueno, después julio empieza, es un tema de receso, pero bueno. Lo que pasa que en el Senado la tiene a Victoria Villarroel y acá está Martín Menem, que es más compinche con Adorni. No, bueno, Estaba complicado arrancar en el seguramente, digamos, ¿no? El presidente de la Cámara. También es cierto, hay que reconocer que cuando nosotros nos excedimos en el tiempo estuvo contemplativo sobre el final con nosotros, pero Sí. estuvo muy maltratador del diputado Giuliano, radical de la UCR, digamos, ¿no? Al cual lo interpeló en varias oportunidades. Bueno, sabíamos nosotros los opositores que íbamos a llegar con la cancha inclinada, con un plano inclinado descendente, que iba a estar todo, porque todas las tribunas estaban acopadas por ellos y demás. Y sabíamos también que no tendríamos que entrar en ninguna de las chicanas y de las provocaciones, digamos. Sabíamos que nos iba a provocar, Qué difícil. que nos iba a provocar en el ingreso, pero también nosotros teníamos en claro que no teníamos que caer en eso y por suerte no caímos en esa situación y me parece que terminó una muy buena performance de nuestro bloque. Cuanto más incómodo estuvo Adorni fue cuando habló el bloque nuestro, sobre todo cuando hablaron los diputados, los 3 diputados que hicieron mención específica, Marino, Selva y Rodo Tailade, cuando hicieron en mención específica sobre los problemas de Adornis en cuanto a la administración y demás, y el uso del poder y su enriquecimiento, y después con un muy buen cierre de nuestro presidente de bloque, que también creo que lo incomodó muchísimo. Bueno, hay que ver la cara de Adorni cuando llegó y cuando se fue. Vamos a ver el momento en que vos marcabas lo de Tailade, el de Tailade antes, que es el 40. Sí. Número 40, Tailade le dijo esto, Adorni se puso nervioso. Primero vamos a ver el momento en que Tailade comenta lo que comenta y después la respuesta de Adorni. A ver. Usted sabe que su esposa, desde el mismo momento en que usted asumió la vocería, tiene custodia policial. Tiene un auto oficial, un Ford Focus en aquel momento, y 3 equipos que cumplen el servicio de custodia. El régimen del trabajo es de 24 por 48 horas, es decir, son 6 personas, Policía Federal, que la llevan, se ocupan de la custodia de su esposa. Ahora, el tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o para ir reiteradas veces a la fernetería, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las 4 de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa. Entonces le pregunto, ¿qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa Bettina Julieta Angeletti o su grupo familiar para que le asignaran una custodia que estamos pagando todos los argentinos hace 2 años? ¿Y para qué la custodia? Para que la lleve a la fernetería con sus amigas a tomar unas copas y la devuelva a las 4 de la mañana a su casa. Bueno, Decía fernetería, no ferretería, que yo fue lo primero y dije, fernetería a las 4 de la mañana, A las 4 de la mañana, no a las ferretería. 4 de la tarde. Claro. Le hizo buena publicidad como cuando Cristina dijo, acá Sí. cierra Rapa Nui y le quedó el micrófono abierto. Vamos a ver lo que contestaba Adorni para que luego Agustín haga la reflexión.
No sé, En relación a las Ahí preguntas va. acerca de acusaciones de distinta índole a mi persona, quiero recordarles una vez más que esto ya fue respondido en mi alocución inicial y en las más de 30 preguntas respondidas a los otros bloques que los antecedieron. Voy a agregar que no se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa. Sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de gabinete de ministros de la Nación y a su familia. Sepan que no me van a intimidar con aprietes y que no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la justicia. ¿Cómo estamos? No lo niega. Bueno, lo primero que hay que decir es que no lo niega. Lo más grave, en todo caso, es el dato de color es la esposa de Adorni en ese lugar hasta las 4 de la mañana. Ahora, que lo utilizaba para cuestiones que tenían que ver con su vida personal. Y en segundo lugar, bueno, el justificativo, digamos, ¿no? Tener una custodia permanente durante 24 horas con 3 turnos y con un auto disponible. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Dijo otras cosas más, Rodo, digamos, ¿no? Adorni usó custodia desde que era vocero y en la resolución que permite la custodia a los funcionarios públicos, el vocero no tiene custodia. Que tiene custodia sí como jefe de gabinete, tiene custodia. Y después, bueno, todo lo que ha hecho, todo lo que describe no tiene que ver con un seguimiento. Son cosas que se van sabiendo. Recuerdo a alguien Se saben. Digamos, esta idea de que no se saben como claramente. Hay que, yo no me quiero meter en las propias internas de ellos, pero el escándalo de Adorno empieza con la filtración de la foto del viaje. Sí. No fue un fotógrafo. Sí. No, la foto de la mujer en el viaje. Pero lo publicó el director de Radio High. Por eso. Supuestamente. Insospechado de kirchnerista. No, por eso, insospechado de kirchnerista y no sabía que era la mujer. No lo sabía que ve era la mujer. Emiliano En segundo- Russo de Clarín y lo detecta y tardaron un rato en confirmar lo que estaba allá, pero no le quedaba otra. Bueno, el segundo elemento, sale eso y sale lo de el viaje a Punta del Este. Ese video. También. ¿Quién tenemos que ver? Todos son ellos, digamos, ¿no? Digamos, los que tienen acceso a esas cosas son absolutamente ellos. Entonces me parece que lo que tiene que mirar es para adentro. Bueno, a partir de eso empiezan todas las investigaciones, inclusive fundamentalmente de periodistas de investigación, y empiezan a aparecer otras cosas que en un determinado momento no sucedían, no pasaban, pero que, bueno, cuando se abre, es como cuando se abrió una puerta, ¿no? Y cuando se abrió una puerta empiezan a aparecer una cantidad de cuestiones. Pará, diría Ale Fantino. Vos me estás diciendo que el kirchnerismo no subió a la mujer de Adorni al avión y que no fueron ustedes los que compraron los pasajes que compró a Punta Grandío. del Este. No, Para nada. Ok. Ni tampoco nosotros les prestamos Quedó las claro. dos jubiladas. no, tampoco. Lo que sí sospecho es que la escribana me parece que la metieron ustedes. La escribana me parece que la metieron ustedes. Esa escribana la eligió él, además, bueno, ese es otro tema, la escribana, digamos, ¿no? Lo decía Juan Marino, digamos, ¿no? Estuvo casi 12 horas dentro de la Casa de Gobierno. ¿Qué hacía durante 12 horas en la Casa de Gobierno? Haciendo papeles de Adorni. Para papeles personales, porque tienen un problema ellos, que siempre mezclan lo público con lo privado, digamos, ¿no? ¿Te acordás la primera respuesta de Milei con el caso Libra? Dice, era mi celular personal. Era tu celular personal, pero vos sos el presidente de Twitter personal. Sí, tu cuenta de Twitter personal, pero vos sos presidente de la Nación. ¿Y desde dónde hiciste el Twitter? Desde Olivo, que es la residencia del presidente de la Nación. Si no fuese presidente de la Nación, no podía estar en Olivos. Así, digamos, ¿no? Pero ellos mezclan permanentemente lo público
lo público con lo privado, ¿no? Bueno, lo mismo que los contratos con este amigo periodista que tenía, toda la justificación, lo pagó uno, lo pagó el otro con plata del gobierno. Bueno, la verdad es que resulta todo muy sospechoso y vuelvo a decir, en una situación de estas características, si vos tenés todo claro, decís, bueno, mira, acá está. Y listo. Acá está, esta fue la declaración de mi esposa, acá se las dejo, para que se la circule a cualquier diputado, qué sé yo, no tengo nada que esconder, esto está lo otro, demás, y me falta justificar, no sé, lo voy a justificar en la próxima declaración jurada, digamos, ¿no? Entonces, pero no te da nada, digamos, no da nada, entonces, bueno, claramente se complejiza. Y yo creo que hay otra cosa también, que yo creo que es lo que genera el personaje. Porque el personaje fue un personaje que estaba subido arriba del dromedario, que el dromedario subió arriba del obelisco, ¿no? Total. Porque tenés que estar en ese lugar para ningunearlo al Diego, digamos, ¿no? Sí, cuando el día de los zurdos, ¿te que se acordás había cuando olvidado era de lo de los Maradona? zurdos? Que lo ninguneó. Tenés que estar muy arriba, muy creído que ninguna cosa te iba a pasar y que estabas en un lugar de poder y que todo el mundo te iba a render pleitesía. En ese marco se dedicó a descalificar a periodistas, a los colegas de ustedes que estaban allí en las conferencias de prensa, a dirigentes políticos, a insultar permanentemente. Entonces, y a apropiarse de esta idea de que ellos eran un gobierno ético y moral. No hay que olvidarse que hace casi 2 meses, el 1 de marzo de este año, el presidente de la Nación fue al Congreso de la Nación en esa escandalosa Asamblea Legislativa, porque se dedicó a insultar antes que hablar. En la parte que habló dijo, la moral va a ser una política de Estado. Yo voy a definir a la moral como una política de Estado. Yo digo, le faltó la A. Es amoral, es un gobierno que no tiene moral, es un gobierno sin moral. Bueno, entonces me parece que todo eso le cabe claramente a Adorni ese dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, digamos, ¿no? Porque predicaba conductas éticas y morales descalificando a terceros y él, por otro lado, hacía exactamente lo contrario. Fíjense ustedes que es el mismo caso de Andís. Digamos, en el caso de Andís era la corrupción en Andís, las pensiones mal otorgadas, la cantidad de funcionarios que estaban en Andís, la cantidad de personal que estaban en Andís, hay que terminar los contratos, que todo era corrupción en Andís. Y por la otra ventanilla se lo llevaban ellos. Digamos, ¿no? Entonces, es una cosa perversa, digamos, tienen una cosa perversa claramente en la cabeza, digamos, ¿no? Porque funcionan de esa manera. Si vos te encontrás con Landis y decís, che, los discapacitados, por favor, esta gente lo estuvo robando, y lo primero que hace es engancharte con una cadena de retornos con todas las droguerías de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, para decirlo claramente, todo lo que se llevaron de retorno a Andí son menos medicamentos que se le da a las personas con discapacidad. Digamos, tiene la contracara de eso es no hay medicamentos, no hay prestaciones, no hay nada que se le parezca. Y acá pasa exactamente lo mismo. Tenés un personaje que como vocero, como jefe de gabinete, nosotros somos un gobierno transparente, nosotros somos un gobierno ético, un gobierno moral, y fíjate todas las cosas que nos estamos enterando y las cosas que nos vamos a ir enterando. Porque yo creo que esto va a seguir pasando y van a seguir pasando en otras circunstancias, digamos, ¿no? Porque es difícil aproximar la idea de qué se trata el gobierno de cómo acercarnos, por qué Milei y Karina lo defienden, ¿no? Bueno, simplemente no alcanza la idea porque es de confianza. Hay algo más, digamos, ¿no? Hay algo más que es lo que los lleva fundamentalmente a defenderlos. Tampoco se entiende por qué él no renuncia, porque la verdad es que si tiene algún amigo tendría que decirle, mira, renuncia y dedícate a contratar buenos abogados para no ir preso. Digamos, ¿no? Eso es lo que tendría que ser. ¿Él podría ir preso? Seguro que puede. Yo creo que le resulta imposible justificar el crecimiento patrimonial. Después dependerá de la justicia, digamos, ¿no? Pero dedícate a la justicia. Bueno, que esto es lo que parece que hace, digamos, ¿no? Porque hace 1 mes y medio que estamos con el caso Adorni. Entonces, ¿qué es el jefe de gabinete? El que tiene que coordinar la tarea de todos los ministros, el que tiene que ejecutar el presupuesto. Está preocupado fundamentalmente en su situación personal, en la situación suya con respecto a la justicia. Bueno,
claramente que el gobierno no va a funcionar de esa manera. ¿Y Esto puede es así. tener algo que ver o puede saber algo de Libra? Porque él se juntaba con Novelli también, era uno de los expositores en esta charla del Bueno, foro. está claro que tiene un nivel de intimidad con los hermanos Milei que Mm. quizás otros funcionarios, otros ministros no tienen. ¿Hasta qué punto llega ese nivel de intimidad? No lo sabemos. Pero sí resulta claramente extraño esta cuestión. Sobre todo porque yo lo decía, se lo decía a colegas de ustedes, digamos, no es el primer jefe de gabinete de Milei, es el tercero. Con Pose y con Franco no tuvo ningún problema en desprenderse. Y obviamente que se fueron rodeados de mucho menos escándalo de lo que hoy está Los Milei, corrió a los dos. de lo que hoy está Adorni, ¿no? Los corrió los dos. ¿Pero? No, yo quería saber, tanto que hablamos de la custodia, ¿se encariñan un poco con la custodia? Yo tuve custodia cuando fui ministro de Defensa y cuando Sí. estuve en la AFI. ¿Tienen una relación, Eh, digamos? Porque es alguien que comparte... Todo el día con vos en el auto. Sí. Sí, sí, en general tenés una buena relación. En general, yo al menos trato de tener buena relación sabiendo que me voy y probablemente no los vea más, digamos, ¿no? Que esto también pasa, digamos, ¿no? Pero bueno, en el caso mío, no es una relación distinta a la relación que he tenido con todo el personal de planta permanente, que en los distintos lugares que he tenido que gestionar y que me ha tocado gestionar. Es una relación siempre de mucho respeto y sobre todo de buen trato. Yo creo que tener buen trato con el personal de carrera, con el personal de planta permanente, no solamente es una cosa que humanamente es lo que corresponde, Ujú. sino que creo que si vos creas un buen ambiente de trabajo es cuando mejor producción se tiene, mejor producción se parece. Eso lo hacía siempre. Lo otro que hacía siempre era irme del lugar donde me tocó gestionar sin cambiar un solo mueble. Porque era una forma de decir, Bien. esto no es mío, entonces como está, me acomodo a lo que está y después cuando me voy queda todo en el mismo lugar, pero es también una forma de no sentir esta cosa, el poder es como un imán, digamos, ¿no? Te termina... Te apropiás. No, el imán te termina chupando y Claro. vos terminás creyendo que bueno, que todo esto es tuyo y que está bien y que te lo mereces y una cantidad de cuestiones. Tenés que tener una cabeza y pies en la tierra muy importante, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, mi esposa ahora se jubiló, pero después de 40 años de trabajar en un banco. Ujú. Empezó de pinche, terminó de apoderada del banco, pero después de 40 años y todo, y en la ciudad de Rosario. Y mis hijos viven en Rosario, estudian, los más chicos estudian y trabajan en Rosario. Entonces también eso no te hace perder contacto con la realidad, ¿no? Ujú. Esto es así, eso es un peligro el poder, digamos, para que agarre algún Muy- desprevenido, digamos, ¿no? Porque es mucha tentación. Entras y te dice, buenos días, señor ministro, buenos días, señor jefe de gabinete, que quiere un café, quiere tal cosa, lo llevo a tal lado, Claro. lo llevo a tal otro, y vos te encontrás, pero nada de eso es tuyo. Y estuviste a punto de ser vicepresidente. 3 puntos faltaron ahí. Me imagino que de vez en cuando debes pensar en ese momento qué hubiese sido. La verdad es que no pienso ¿No? en haber sido vicepresidente. Lo que pienso es que estuvimos 3 puntos de evitar que Milei sea presidente, digamos, ¿no? Y eso me permite decir ahora, digamos, ¿no? Porque esto que vos me preguntás, muchas veces me lo preguntan, muchas veces me lo preguntan en la calle, diciendo, ¿vos te diste cuenta que estuviste a 3 puntos de ser vicepresidente? Bueno, no quiero que se lo pregunten más a nadie, digamos, ¿no? Perdón. Entonces, no a mí. No, lo hacemos más. No a mí. Prometemos No quiero nunca que más lo vamos a después del decir. 2027 te venga alguien y estemos de Estuvieron vuelta. cerca. Estuvimos cerca, tenemos que ganar. Y para ganar tenemos que hacer un frente amplio, generoso, donde participen y estén la mayor cantidad, que tenga una dirección, que tenga un programa, que tenga un núcleo que lo conduzca y que lo lleve en una determinada dirección, pero tenemos que tener una convocatoria muy amplia. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que Milei siga siendo presidente.
son unos cachivaches, digamos, son ordinarios, groseros, y están destrozando la Argentina. Entonces, lo que yo digo es, con esto, nos faltaron 3 puntos para ganar. ¿Dónde estuvieron los 3 puntos? Bueno, estaban en votos de Schiaretti, estaban en votantes de la izquierda, que seguramente son los que nos faltaron, los que nos sumaron para llegar de 37 puntos a 43, 44 puntos, 43, 44 puntos. Ahora, si pensemos esto, si nosotros en la segunda vuelta, si los votos que sacamos en la segunda vuelta los sacábamos en la primera vuelta, ganábamos. Esto es lo que el peronismo tiene que entender. Ahí también estaba Juan Abal Medina y Moreno también. No, había sido. no. Estaban todos adentro, digamos, ¿no? Ah. Pero si lo que nosotros sacamos, es decir, el peronismo entre la primera y la segunda vuelta sumó 6, 7 puntos. Milei pasó de 30 a 54, sumó 24 puntos. Entonces el voto nuestro es un voto bastante inelástico. Entonces lo que tenemos que hacer es que lo que esté en la segunda vuelta esté de entrada. Si nosotros tenemos eso de entrada, creo que... Por eso decía esto de decir, che, loco, te faltaron 3 puntos. Bueno, te faltaron 3 puntos. Entonces el problema no es que no sea yo vicio, que Massa no sea presidente. El problema es que le regalamos el país a Milei por 4 años, digamos, ¿no? Y está haciendo un daño enorme, enorme en la gente que se queda sin trabajo, en las empresas que cierran. Todo esto que está pasando ahora no es solamente el caso Adorni, porque es Adorni, es estar en el peor momento económico, en el peor momento económico del gobierno, del plan económico libertario. Sin duda que estamos viendo el círculo vicioso del plan económico libertario. Ajuste. El presidente dijo, voy a hacer un ajuste. El ajuste generó recesión económica, menor actividad económica, y con eso menor recaudación impositiva. Entonces se te empieza a complicar el superávit fiscal, no por el lado de los gastos, sino por el lado de los ingresos. Y el presidente ante eso dice, ¿cuál es la receta? Más ajuste. Entonces va a haber más recesión económica, va a haber menos actividad económica, va a haber menos plata en los bolsillos de los argentinos. Porque acá lo que está pasando es que lo que el presidente muestra, la foto que el presidente muestra, son de las economías extractivistas y el campo. El campo crece, los hidrocarburos crecen, la minería crece. Ahora, el resto de las actividades económicas que tienen, por eso yo digo, estas son las actividades económicas que generan dólares, pero después hay una cantidad de economía que se mueve en pesos. Y la economía que se mueve en pesos depende de los ingresos de cada uno de los argentinos. Entonces, todo el resto de las actividades económicas te generan una enorme recesión económica. Entonces, lo de Adorni, más la actividad, más el plan económico que está en su peor momento, y el tercer elemento, a mi criterio, es la cuestión internacional. Nunca, como en la Argentina contemporánea, digamos, hay un gobierno que dependa tanto de su anclaje internacional. Para decirlo más fácilmente, si a Trump le va mal, repercute en la Argentina, repercute en Milei. Lo dijo de Pablo. Lo dijo de Pablo, Bueno, al lado de él. Si a Trump le va mal, entonces el problema que tiene Milei es ese. Y bueno, y Trump no le va bien en la política interna, porque todo indica que no tiene buena perspectiva para lo que son las elecciones intermedias que van a ser en noviembre. Y tiene un problema de la guerra que desató entre Estados Unidos y Israel con Irán. Y eso tiene un problema que es un problema complejo, digamos, ¿no? Porque la verdad que no se sabe cómo va a salir los Estados Unidos parado de ese lugar. Desde ya diríamos, es por primera vez en años, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se lanza a una aventura bélica sin aliados. Porque no tuvo ni resolución de Naciones Unidas, ni tuvo el acompañamiento de la OTAN. Y entonces, si con la OTAN tiene tensiones, mejor dicho, con la Unión Europea tiene tensiones, fundamentalmente a partir de la cuestión de Groenlandia. Y hemos visto cómo se le fueron corriendo los aliados, porque Meloni, que es una dirigente de derecha, primero miraba con simpatía, después se fue corriendo. Pedro Sánchez de entrada. Y encima pierde Orbán, que es un país chiquito, Hungría, que está muy lejos de la Argentina, que no tiene influencia en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, pero Orbán era uno de los líderes de la CEPAC, que es la organización esta internacional de la ultraderecha en el mundo. Entonces, son 3 elementos
que yo creo que es los que terminan dando este peor momento del gobierno, que hoy terminaba viendo una encuesta de Atlas Intel que decía 63% de imagen negativa del presidente Milei contra 35% de imagen positiva. En ese escenario no ganas ninguna elección. Agustín, sé que te tenés que ir porque tenés otras entrevistas, pero no quería dejar de preguntarte porque recién decías un frente amplio. ¿Cómo se pone de acuerdo el peronismo? ¿Cómo se saldan estas diferencias entre Cristina, Axel, sus entornos? Bueno, primero tenemos que ver... yo primero empiezo la discusión por las ideas, digamos, ¿no? Entonces digo, hay un amplio sector de la sociedad, si querés ese 65% que está en contra de Milei, que está de acuerdo, por ejemplo, con educación pública y gratuita, ¿no? Que está de acuerdo con YPF estatal, que está de acuerdo con la idea de la justicia social y la movilidad social ascendente. Bueno, cuando yo digo, los dije a propósito estas tres cosas, porque estas tres cosas sucedieron en gobiernos distintos. Digamos, la ley 1420 de educación inicial y de educación primaria, gratuita y obligatoria, es Julio Argentino Roca, presidente, Domingo Faustino Sarmiento, ministro de Educación, 1884, siglo XIX. YPF la creó Irigoyen, a Mosconi lo nombró Alvear, Irigoyen también tomó la decisión en 1929 de que la jornada laboral fuese obligatoria de 8 horas. Y el peronismo se identifica, el símbolo más identitario del peronismo es justicia social por la idea esta de la movilidad social ascendente. De hecho, había en la Revolución Libertadora del año 55 había un capitán de corbeta o capitán de navío, Rial se llamaba, que quedó en los libros de historias porque dijo, esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero sea barrendero. Digamos, ¿no? Entonces, como diciendo esto de la justicia social y demás. Bueno, entonces, a mí me parece que si esas ideas te unen y no son propiedad de ninguna familia política en forma exclusiva, tienen origen en distintas familias políticas, uno podría decir desde la izquierda hasta, o lo que hoy podríamos llamar los arrepentidos del PRO, bueno, uno puede imaginarse la construcción de una coalición lo más amplia posible. ¿El peronismo qué rol tiene que jugar ahí? Ser el articulador. ¿Cómo se definen las candidaturas dentro del peronismo? Espero que por una paso. A la cual invitemos a participar al resto de los espacios políticos. Bueno, y desde allí, seguramente con una gran movilización, será la posibilidad de encabezar un proceso político de reconstrucción, que a mi criterio es de reconstrucción de los valores tradicionales de la sociedad argentina, o si no quieren ser tradicionales porque parece viejo, de los valores sobre los cuales se constituyó la sociedad argentina en los últimos 150 años. Digamos, este tipo es un tipo que hace un culto de la no solidaridad. Digamos, qué sé yo vivía en un pueblo en el norte de Santa Fe, digamos, ¿no? Si a la señora, a la vecina de al lado, se le quemaba la heladera o se le rompía la heladera, mi vieja iba y le decía, doña Pepa, deme la carne, la leche, que se la tengo en mi heladera. Claro. Y esta cultura del liberalismo dice, bueno, si se te quemó la heladera, arreglala. Y si no te voy a arreglar, arreglate de alguna manera, arreglate solo. No existe la sociedad viviendo solos. La sociedad es para vivirla en forma colectiva, en forma comunitaria. En donde no significa que todos sean iguales, que todo se nivele para abajo, no, pero en algún momento hay que trazar una raya y que partimos todos del mismo lugar. El peronismo, a veces yo digo, ¿para qué vino el peronismo a la Argentina? Para igualar las cunas, para igualar las oportunidades de aquel que nació en una cuna de oro con aquel que nació en una cuna de madera. Después, la vida depende de otra cantidad de cuestiones, del esfuerzo, de la dedicación, también de cuestiones circunstanciales. La vida tiene una cantidad de vueltas y meandros de cada uno en términos individuales. Pero en algún momento hay que generar las condiciones de poder igualar en la sociedad. Bueno, entonces, y el problema que tenemos es que hay una parte de la sociedad argentina que no quiere una Argentina de esas características, ¿no? Yo siempre cuento Mar del Plata. ¿Qué era Mar del Plata a principios del siglo pasado? Era la villa veraniega de las familias de mayor poder económico, de Mar del Plata, de Córdoba, de Mendoza, algo de Rosario, de Santa Fe, o una cosa de tipo. Aparece el peronismo, aparecen los sindicatos, aparece el turismo social y se van. Se van para no compartir.
Se van a Pinamar, se van a Punta del Este, ya estaban en Punta del Este, digamos, ¿no? Pero entonces hay sectores de la sociedad argentina que creen en el discurso de Milei, que creen que la desigualdad primero, es un motor de movilidad económica y que es un hecho que está bien. ¿Qué dice Milei? ¿Por qué Milei dice que la justicia social es un robo? Porque dice, si para que vos tengas lo mismo que yo tengo que sacar lo que yo gané con mi trabajo o algo por el estilo, entonces me estás robando a mí. Y no se trata de eso, se trata de generar una sociedad comunitaria, una sociedad más colectiva, en donde todos pongamos para que haya un piso que esté garantizado absolutamente para todos. De esto se trata la justicia social. Pero bueno, por eso todavía, a pesar de todo lo que hace, tiene un 34-35% de imagen positiva. Así que, y después estará en la responsabilidad de los dirigentes. Yo creo que los argentinos van a ser muy duros con aquellos dirigentes que no estén a la altura de las circunstancias con una situación de estas características, digamos, ¿no? Sobre todo sobre la cuestión de la interna. El otro día, ¿dónde era? Yo no sé, me acuerdo si acá o en Rosario. Me parece que en Rosario era. Salgo de la casa de un compañero, qué sé yo, y voy caminando y se me para un tipo, frena fuerte con el auto. Digo, ¿qué le pasa a este? Y dice, ¡únanse! Y sí, ¡Únanse! por favor. No empezaba, tiene razón. Tiene razón, La verdad pero que yo sí. dice, ¿con qué se viene, viste? Bueno, entonces esto es así, digamos, ¿no? Porque la gente no entiende. Y está bien que la sociedad no entienda. Bueno, hay diferencias porque es cierto, qué sé yo, escuchás y hay argumentos para un lado, argumentos para el otro, pero la gente, el ciudadano común te dice, bueno, che, ¿cuál es la solución? ¿Hasta cuándo van a seguir tironeándose y una cuestión de esa característica? Por eso yo creo que sí tenemos y logramos consolidar las PASO como sistema de selección de candidatos, para nosotros va a ser más simple. No creo que el gobierno la tiene difícil. No, yo creo que el gobierno la tiene difícil. El gobierno está parado en un lugar, viste que nosotros decíamos recién, te faltaron 3 para ganar de 40-30. El gobierno está parado en un lugar para tratar de ganar en primera vuelta 40-30. Para que la oposición, ninguno de la oposición saque más del 30, necesita dividir. Claramente que la necesita dividir. Entonces, unificar todo lo de ellos, te estoy hablando de unificar como si fuese lo amarillo y lo violeta, rojo. Todo eso, que sacó 54 puntos en la segunda vuelta, lo achican a 40, pero necesitan además dividir el 37%, el 40% que tiene de piso el peronismo, entonces que no haya ninguna fuerza política opositora que llegue al 30%. Esta es la estrategia electoral del oficialismo. Gracias, Agustín. Sabemos que tenés otras entrevistas que dar. Bueno, nos quedaríamos charlando un ratazo largo más, pero bueno, Sí. seguramente vamos a tener otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable.